No se van a escapar, ¿eh? Primero que nada, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. A los dos por estar aquí juntos. Muchísimos temas para conversar con ustedes, pero si les parece ya podemos darles la bienvenida, arrancando por este que estábamos debatiendo antes de que ustedes se acomodaran allí. No nos podemos poner de acuerdo ni en las cifras. ¿Qué está pasando en esta campaña electoral? Yo creo que ¿Cómo la están viendo? las cifras, bueno, primero, buenas tardes, un gusto, encantado de estar junto con Mónica en esta posibilidad de intercambio y de diálogo y también, ¿por qué no?, de polémica. Yo creo que las cifras son claras, los números son los números, son los del Instituto Nacional de Estadística o del Banco de Previsión Social. Tenemos mucho más empleo que cuando arrancó este gobierno, a pesar de que en el medio tuvimos la caída de la pandemia, después tuvimos la crisis de competitividad con Argentina, tuvimos el problema de la sequía, la más grande en la historia. Hubo de todo y, sin embargo, tenemos hoy alrededor de 80.000 puestos de trabajo más que en el 2019. Tenemos una tasa de informalidad entre 3 y 4 puntos más baja que en el 2019 y tenemos un poder adquisitivo del salario 2 puntos y medio por encima del 2019. Y eso, la verdad, son resultados, primero, muy positivos, particularmente valiosos porque nos tocó un periodo donde justamente el empleo estuvo en el medio del drama, y sin embargo, bueno, es parte de lo que podemos mostrar como resultados de una gestión que yo creo que fue una gestión muy exitosa. Nosotros estamos muy contentos, no satisfechos, siempre hay más cosas para hacer, pero sí contentos. Vamos a ir a hablar de esas medidas en minutos nada más, una serie de propuestas que ustedes están presentando para incluir en el compromiso con el país, pero además tienen un programa de gobierno con muchas propuestas, son unas cuantas páginas de diversas áreas, pero antes que nada, esta es una fórmula que se repite. Sí. Ustedes estaban juntos, así en esta circunstancia, hace 4 años. ¿Qué diferencias ven con la campaña de hace 4 años con esta? ¿Cómo la están viviendo? 5. Bueno, porque a veces a él le gusta comentarlo porque fue quien eligió conformar así la fórmula. Pero sí, la gran diferencia respecto a la campaña anterior, sin ninguna duda, es el hecho de que llegamos a ella con 4 años y pico de gestión. Podemos mostrar, en lo personal, puedo mostrar una experiencia de gestión pública y ya una consolidación como dirigente política, no una consolidación porque lo estoy haciendo maravillosamente, sino porque tengo 4 años más de entrenamiento en esto, tengo buenos maestros, compañeros, compañeras, profesoras, que a uno le dan un aprendizaje, un entrenamiento. Y como fórmula, porque bueno, sentimos que el partido consideró que reflejamos cuál es la postura de nuestro partido, el énfasis en la reivindicación de las políticas sociales, de las políticas de equidad básicamente, porque bueno, seguimos pensando que una parte muy importante de las políticas sociales, sin duda, son las políticas que tienen que ver con el empleo, con el trabajo, con la inclusión de quienes más necesitan un apoyo para ser incluidos y por lo tanto tanto el partido como bueno, el mismo Pablo entendió que era la mejor forma de expresar a nuestro partido, que ya tiene 22 años y que ha tenido una trayectoria de honestidad en las personas que integraron los cargos públicos, de compromiso con el trabajo y de compromiso con determinadas causas, digamos. Después de esos 4 años y pico de gestión, ¿pueden seguir diciendo que son, por ejemplo, la pata de izquierda dentro de la coalición? Sin duda. Más todavía. Yo creo que es claro que es una coalición donde hay sectores más a la derecha y otros que estamos más hacia el centro-izquierda. Ese es el posicionamiento nuestro. Es más, yo diría que esta fórmula es el desmentido de algunos malos augurios que hacían los que están hoy en la oposición, que cuando empezó el gobierno auguraban un retroceso en la agenda de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, la presencia de Mónica en Mujeres dio un desmentido a esa situación y toda su gestión. Y también decían que íbamos a desmontar los consejos de salarios, que no iba a haber negociación colectiva, que no iba a haber diálogo social. Bueno, y mi gestión en el Ministerio de Trabajo es un desmentido también a ese mal augurio. Porque en realidad, yo lo he dicho y lo repito, este es un gobierno de centro, no es un gobierno de derecha. Si uno lo compara con cualquier gobierno de derecha del mundo, de derecha en serio,
Este gobierno es un gobierno de equilibrio, de moderación, de equilibrio y por lo tanto es un gobierno que nosotros calificamos de centro y en gran medida por el aporte que el Partido Independiente le ha hecho, que ayuda a un equilibrio que esperamos que el 27 de octubre sea más fuerte todavía, porque nuestra apuesta es a crecer, a tener un equilibrio mayor en el próximo periodo de gobierno de la coalición. El otro día anunciamos 7 medidas para un eventual acuerdo, como es este compromiso por el país 2, y bueno, porque hay que pensar ya en el día después del 27 de octubre, y si la coalición va por un segundo gobierno, hay que acordar en noviembre un nuevo programa. ¿Y allí cuánto tuvo que ver el Partido Independiente más allá de su sola presencia? ¿Hubo batallas, hubo peleas, hubo conversaciones, hubo discusiones de las cuales no nos enteramos? Siempre. En cualquier gobierno hay tironeos, hay pulseadas, hay momentos de dificultad, hay momentos donde unos piensan una cosa, otros pensamos otra, los hubo, sin duda. Lo que pasa es que nosotros optamos, cuando nos incluyó a nosotros, al Partido Independiente, optamos por un trámite de baja intensidad, de lo que creíamos que ayudaba a que el gobierno anduviera mejor, es decir, discutir, presionar, negociar, pero al final sin hacer ruido, sin generar una afectación, lo cual no quiere decir incondicionalidad. Yo digo y repito, si en este gobierno, frente a algunos hechos que ocurrieron de irregularidades que eventualmente tendrán o no trascendencia judicial, penal, pero no importa, no se hubieran tomado las decisiones que el presidente tomó, y yo quiero destacar eso, el presidente de la República, frente a situaciones que ya sabemos cuáles fueron, tomó la decisión de separar del cargo a un montón de gente, algunos incluso cercanos a él. Para mí esa fue una señal muy importante. Si no hubiera ocurrido eso, probablemente quizás nosotros no hubiéramos continuado en la coalición. Sí, anoche lo veíamos en Séptimo Día justamente haciendo estas afirmaciones y creo que uno se preguntaba, ¿pero eso se habló o fue que el presidente respondió a lo que ustedes pensaban? ¿Hubo una conversación y decir, bueno, si no pasa esto, ¿nosotros nos vamos? No, nunca fue planteado así. Nunca fue planteado así. Pero son cosas que vos vas viendo y que estás evaluando y que sí conversamos entre nosotros a nivel de partido. Es decir, bueno, hay límites que no se cruzan. Porque, a ver, que alguien se porte mal, nadie está libre. Nosotros no hemos tenido ese problema, afortunadamente. La gente que está en representación del Partido Independiente, todos no han tenido ninguno que irse por ninguna razón vinculada a irregularidades, pero no puede pasar mañana, es decir, nadie puede escupir para arriba. El tema es qué haces cuando pasa, y ahí me parece que la clave es actuar con decisión y contundencia, y eso es lo que hizo el presidente, y por eso para nosotros fue una señal muy positiva, cosa que algunas cosas que pasaron en el gobierno anterior no fue así, ¿no? Hay algún episodio como el del diputado Placeres yéndose bajo un aplauso de sus compañeros de bancada cuando renunciaba por un episodio de procesamiento por la justicia, y lo aplaudieron. Bueno, esas cosas para nosotros son bravas, ¿no? El bullying a Sendik, el Plan Atlanta, todas esas cosas. Pero también hay una cosa que me gustaría aclarar respecto a esto, complementar, y es que consideramos que no era oportuno, sobre todo por los momentos muy difíciles que pasó en este gobierno, ponernos a marcar perfil en momentos difíciles y en momentos donde había que realmente apoyar, aportar soluciones o en todo caso plantear las diferencias o los reclamos en un ámbito más privado. Eso implicó que nosotros asumiéramos el costo de que muchas veces se nos dijera que estábamos demasiado pegados al gobierno, al presidente. En realidad es porque nos parecía que para lo que estamos en el gobierno es para apoyar en los momentos difíciles y para aportar soluciones, y los pataleos se dan, pero se dan fuera de las luces. Hoy no son pataleos, hoy lo que estamos marcando sí es una personalidad política que tenemos y unos énfasis propios, porque nos parece que ahora sí es momento de marcar algunas diferencias o algunos temas en los que a nosotros nos parece que es importante, que quedaron pendientes y que nos parece que es importante
avanzar más o mejor. Bien, y allí nos vamos entonces a esos temas que quedaron pendientes, a esas medidas que están proponiendo que formarían parte del compromiso con el país, más allá de otras que son bien interesantes que también están en el programa de gobierno. Reducir la pobreza infantil a la mitad, un tema en el que parece haber consenso, por lo menos en esta campaña política, todos los candidatos hablan de esto, el asunto ahora es ¿cómo? Yo diría que es una gran alegría que haya consenso, o por lo menos manifestaciones convergentes con respecto a que hay que combatir la pobreza infantil, reducirla. El Uruguay tiene un problema con la pobreza infantil de hace décadas. Desde que en los 80 Juan Pablo Terra hizo el primer estudio que determinó que la pobreza infantil era el doble que la pobreza en el conjunto de la población, y siempre fue el doble. En cualquier gobierno bajó la pobreza, aumentó, bajó, bueno, la crisis, lo que fuera, siempre el doble es entre los niños. Bueno, llegó la hora de cambiar esa realidad. Nosotros hemos hecho los estudios, es posible bajarla a la mitad en un periodo de gobierno, por supuesto que implica poner recursos, aumentar transferencias, generar servicios, porque cuando estamos hablando de pobreza infantil, estamos hablando de hogares pobres, en general con jefatura femenina, monoparental, o sea que obviamente es una mujer que está bancando, digamos, 2, 3, 4 gurises que está criando, y bueno, entonces hay que pensar también en cómo hacemos para que esa persona, que es la que de alguna manera está a cargo del hogar, pueda tener una oportunidad de mayores ingresos, de mayor tiempo. Esto está vinculado con el tema de cuidados de los niños, del plan CAIF y también de oportunidades laborales para las mujeres, ¿no? Sí, allí la miro a Botero porque me parece que la experiencia de estos años sin duda debe tener un diagnóstico clarísimo de lo que está pasando. ¿Por qué no se pudo avanzar más? Porque creo que buenas intenciones todos los gobiernos respecto a esto deben haber tenido. Mirá, bueno, acá nosotros generamos una división especial en mujeres y que ha sido la prioridad de trabajo del Consejo Nacional de Género, que es la de la promoción de la autonomía económica de las mujeres. Históricamente hemos tenido diferencias muy fuertes en el mercado laboral, entre otras cosas porque hasta hace unos 50 años, quizá 40 en este país, no hubo una incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo. Eso limitaba muy fuertemente la autonomía económica, había otra forma, la composición familiar era diferente, las familias monomarentales eran la excepción y la regla era la familia padre, madre e hijos, nuclear, o abuelos, ahí va. Y bueno, las cosas han cambiado, las mujeres no solamente se han integrado al mercado laboral por necesidad económica y porque también han cambiado, hay que ver que es primero el huevo o la gallina. Si la mujer que tiene autonomía económica tiene también autonomía, por ejemplo, para decidir una separación, por ejemplo, o si la autonomía económica le ha dado a las mujeres esta posibilidad, que en otro momento mantenían la dependencia de por vida porque no tenían esa posibilidad. Claro. O quizá, vaya a saber, el mundo realmente tuvo una revolución enorme en la vida privada de las personas, en las familias, en las dinámicas familiares, y eso hizo que el lugar de las mujeres en el mercado de trabajo y en todos los sentidos, desde el mundo académico hasta el servicio doméstico, la incorporación y las dificultades de esa incorporación han sido enormes, los desafíos, como se dice ahora cuando hay dificultades. Ha cambiado las formas, los desafíos, por ejemplo, para la seguridad social. Yo creo que la incorporación masiva de las mujeres a los sistemas de seguridad social es una gran oportunidad e incluso puede ser un gran contrapeso para el otro desafío que es el que la gente vive mucho más. Por lo tanto, se necesitan más cotizantes en un país que además nacen menos niños. O sea, es un tema complejo que no se resuelve ni se avanza significativamente de un gobierno al otro. Aún así, nosotros tuvimos logros particularmente en el mercado de trabajo, se han reducido brechas que, como dicen los sociólogos, acá tenemos uno, lo que importa es la tendencia y no si esto fue así. La tendencia ha tendido a que la diferencia en los ingresos por el mismo trabajo se redujera, un poco, pero se redujo, que la brecha de desempleo también se redujera un poco,
que el enganche, o sea, la tasa de actividad de las mujeres en el mercado, o sea, la tasa de actividad se redujera la brecha, hay una brecha de 15% entre mujeres y hombres. Y la explicación básicamente está en el desafío de los cuidados. Claro. Está dentro de las académicas, las científicas del Instituto Pasteur te dicen que ellas les cuesta mucho más avanzar una vez que llegaron al grado 2, porque es la edad en la que tienen hijos, en la edad en la que pueden producir menos, papers, lo que sea, que es lo que te da prestigio académico, pueden irse menos de beca. Y los varones, se ha hecho un estudio objetivo, por ejemplo, las mujeres que tienen 3 hijos, del grado 2 les cuesta salir. Y a los varones que tienen 3 hijos no les cambia nada el llegar al grado 5 o no. Y lo mismo pasa en el sector socioeconómico más bajo de todo. Las mujeres que están en situación de pobreza, que son la mayoría de las madres, de los niños en situación de pobreza, no se pueden enganchar al mercado laboral, entre otras cosas porque tienen o trayectorias educativas que tuvieron que suspender por embarazo, o porque no pueden salir a trabajar porque viven lejos del centro, de los lugares donde puede estar el trabajo, y no tienen cómo dejar a los niños y niñas porque un CAIF no todos son de tiempo completo, etc. Para nosotros el nudo de la desigualdad se puede desatar significativamente si ponemos el foco en los cuidados, no solo de niños y niñas, también de personas mayores. Y eso para la economía, porque no es solamente gasto, el sistema de cuidados es una inversión. Eso para la economía también puede traer sus beneficios porque aumentan los cotizantes, porque las mujeres con una alta formación en la que el Estado invirtió mucho pueden volcarlo a la sociedad, etcétera, etcétera. Estos son desafíos que es como la educación, no se cambian de un gobierno a otro y se necesitan políticas de Estado. Bien, justamente parte de las medidas tienen que ver con reducir la deserción en la enseñanza, seguro de paro para unipersonales, redistribución de la policía en materia de seguridad, también fortalecer la transparencia, reducir la burocracia, ¿no? Es otra de las medidas. Ahora vamos a ampliar un poquito algunas. Ingreso por concurso funcional a los gobiernos departamentales, pero también en el programa de gobierno ustedes amplían esto, incluso a cargos gerenciales. En los organismos públicos. Así que son unas cuantas para seguir conversando. Vamos al panel. Diego. No, interesante leer las medidas. Realmente es un programa de corte progresista. Ahí uno lo que se plantea es cómo lograr que el Partido Independiente convenza a sus socios de que este programa debe ser aplicado, porque muy bien decía Botero, lo que importa es la tendencia. Y la tendencia de la pobreza infantil ahora es al incremento, antes era el descenso, ahora es al incremento. Entonces hay que dar vuelta. Dicen, es importante el sistema de cuidado, pero el sistema de cuidado ha estado paralizado en este periodo. Dicen, es importante una política de drogas integral, y vaya si Daniel Radío ha sido un referente al respecto, que muchos reconocemos su gestión y su liderazgo. Sin embargo, hace pocos días acá estuvo la candidata a vicepresidente del Cabildo Abierto y dijo que lo que ha hecho el Partido Independiente de Política de Drogas es un desastre. Lo dijo así, de manera muy contundente. Entonces, está bien, me parece que es un programa interesante. Lo que a uno le interpela es cómo van a hacer para convencer a sus socios de que estas cosas deben ser implementadas y no simplemente, bueno, se va a lavar en esa tensión de que hay una derecha y una izquierda, como decía Mieres, pero la derecha viene ganando en la interna de la coalición, ¿no? Es más fuerte, tiene más pesos. Tus propios ejemplos demuestran lo contrario. ¿Quién dirige hoy la Junta Nacional de Drogas? ¿La candidata a vicepresidente de Cabildo o Daniel Radío? Claro, pero la reforma que ustedes proponen... ¿Quién dirige el Instituto de las Mujeres? ¿Mónica Botero o alguien de los que cree que los avances de la ideología de género son un peligro para la humanidad? Mónica Botero. ¿Quién dirige el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social durante todo este periodo hasta que entré en campaña electoral? Pablo Mieres, no los que pensaban que había que hacer no sé qué cosas con la negociación colectiva. Entonces la verdad... Pero esos son cargos, no resultados. Los cargos los tienen, los resultados no están. ¿Cómo? O sea, ha aumentado la pobreza, los empleos que se crearon son todos informales, los ingresos reales del 95% de la población disminuyeron, entonces ocupan los cargos, pero no han logrado los resultados. Lo que está diciendo no es verdad. Sí, es verdad. No es verdad. Todo chequeable. No, que los empleos que aumentaron son informales. En este último año, sí, en su enorme mayoría. Es una contradicción matemática. Si yo te digo que tenés 80.000 puestos de trabajo más que en el 2019, pero que además
la informalidad bajó al 21,5% del 25% que tenían ustedes cuando gobernaron. ¿Cómo me vas a explicar que aumentó la informalidad? Que todos los empleos que se crearon fueron informales. Es ridículo. Que es matemáticamente dicho imposible. por todos los analistas, en los empleos que se crearon en el último año hay un predominio enorme de la informalidad. Primero, ya bajaste de total a predominio. Segundo, hubo un aumento proporcional de la informalidad en el año 23. En el año 23 durante un semestre. Pero no fue así en todo el periodo. Al contrario, lo que aumentaron fueron... Es más, tenemos el récord de trabajadores inscriptos en la Seguridad Social. Hay 1.600.000 trabajadores en el BPS. Es el récord desde que se lleva el conteo. Y eso ocurrió en este periodo de gobierno. Entonces, decir que... Yo me acuerdo, a ver... Ustedes nunca reconocen nada, ese es el problema, ¿no? La verdad, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a tu candidata. Personal. Me acuerdo pero justamente actuás igual que el resto de tus compañeros de partido. No reconocen nada. Me acuerdo un día que le hicieron un reportaje a Carolina Cose y en un momento la periodista le dice, pero entonces usted no reconoce nada bueno de este gobierno, y se queda en silencio. Y entonces le dice, pero tener 80.000 puestos de trabajo más no es un logro. Sí, pero son de mala calidad. Wow. Es de terror. Olivera, ¿usted no reconoce nada? Yo reconozco, decía que Daniel Radío me parece un referente y que pero dijiste que las políticas habían fracasado. No, lo que digo es que ustedes se proponen reducir la pobreza infantil a la mitad y son parte de un gobierno donde han ocupado cargos muy importantes y la pobreza infantil ha crecido. Lamentablemente ha crecido. Para un poquito. En el mundo entero. No, pero estamos hablando de Uruguay. Usted no se propone como presidente de lo propone también y gobernó durante 15 años. Vino la pandemia y el salario de los trabajadores del planeta bajó. Y aumentó la pobreza. Pero ustedes le están diciendo a la gente que van a bajar la pobreza a la mitad. También va a haber un mundo en el próximo periodo. En todo el planeta. En Uruguay estamos un punto arriba del 2019 en pobreza. Estamos en 10% contra el 9% que había en el último año de gobierno del Frente Amplio, donde ya había empezado a aumentar la pobreza. Esa es la realidad. Y venía bajando el empleo, 50.000 puestos menos en los últimos 3 años. Es verdad que nosotros hoy todavía no tenemos un número de pobreza similar al del 2019. Eso es verdad. Entonces, y que la pobreza infantil es el doble, igual que siempre. Cuando ustedes gobernaban, tenían el 9, pero la pobreza infantil era el 18. Es la misma proporción. La infantilización de la pobreza es una constante, por supuesto. Estructural. Pero que ha crecido la pobreza infantil. Y no la redujeron. Pero mire, usted lo acaba de decir. La pobreza, la pobreza general aumentó un punto y la pobreza infantil aumentó 3 puntos. Entonces, siguiendo su razonamiento matemático, la infantilización de la pobreza tiende a agravarse. Bien, estamos volviendo casi al principio de tu ponencia, así que vamos con otros panelistas. Connie, ¿estás haciendo números ahí? No, estoy levantando presión. Diego, tú sos suplente en el Senado. Entonces, yo que soy un votante nada más de la coalición multicolor, lo menos que puedo decir es que el nivel con el que estamos haciendo las afirmaciones, yo sé que me mandaste un trabajo por WhatsApp de la Facultad de Ciencias Económicas como la absoluta única manera yo no digo que sea la verdad absoluta. A ver, el tema de los resultados de este gobierno creo que lo repasó muy bien el señor ministro en las áreas suyas, la directora de Mujeres, pero yo además celebré que, digamos, hablaran de la acción del doctor Radío en la Junta Nacional de Drogas, de Gerardo Sotelo, en las emisoras del Estado, y no citaron, pero yo celebro siempre, será porque es mi tocayo, al director, al doctor Conrado Ramos, que dirigió durante los primeros 3 años y medio la Oficina Nacional del Servicio Civil, dando un gran salto que se recogió quizás más tarde de lo que hubiéramos querido en el presupuesto.
pero lo que estamos viendo es que ustedes, como siempre, si la realidad no se corresponde con los relatos, peor para la realidad. Absolutamente todos los indicadores sociales, los indicadores de nivel de ocupación, los indicadores de estabilidad en el empleo, todos están mejor. Y en el marco en donde no es legítimo no comparar la región y el mundo en el que vivimos. Dos datos que convierten a la gestión de este gobierno en lo que es el espíritu con que los ciudadanos están esperando el 27 de octubre, que es con la total tranquilidad. Mientras que en otras circunstancias, países y regiones, los candidatos a la presidencia tienen que ir con chalecos antibalas, nosotros debatimos, discutimos, los tenemos en programas. Totalmente. Y consolidamos la única democracia latinoamericana que está entre las 20 democracias más estables del mundo. Entonces, ¿por qué no decimos eso y después decimos, y me gusta más el candidato A o el candidato B? No, tienen que enlodar sin Pero ¿por qué es solución de lodo hablar de continuidad. datos, Connie? A ver, son... Bueno, digo, tenemos se que ir con puede otros tener otra panelistas, visión, Diego. pero no me diga que Después es lodo. seguimos nosotros y aprovechemos No, la está presencia bien. de la fórmula Por para hacerle la supuesto. pregunta. Suplente de senador. Supongo que vamos a seguir debatiendo nosotros después estos temas. Un ex ministro de Trabajo que se va con un nivel muy positivo del Ejecutivo, transitando una pandemia y llegando con herramientas como el seguro de desempleo parcial. Una mujer a la vicepresidencia, muy solvente en cuanto a políticas sociales, con un equipo técnico, la verdad que muy interesante, ¿no? Para ser un denominado partido pequeño. Yo recuerdo que fueron los primeros en cuantificar precisamente cuánto dinero se necesita para abatir la pobreza infantil, un dato para nada menor. Y con muchos cuadros que podría destacar, y bueno, solo por nombrar a uno, Daniel Radío, ¿no? La pregunta, Pablo, es, con ese panorama, que yo creo que es ciertamente así, ¿por qué hay alguna encuesta que hoy registra una intención de voto tan baja para el Partido Independiente? Es una pregunta que nosotros también nos hacemos. Sí, no entendemos, pero bueno, y a mano nos gusta. Hay otras que dan un poco mejor, digo, hay varias, no importa. Sí. Lo importante es que nosotros estamos convencidos de que la gente nos va a dar un respaldo equivalente a lo que nosotros creemos merecernos. Que la verdad hemos hecho un buen trabajo. Recién, Pepe, tú hiciste te agradezco además los conceptos que nos abarca a nosotros y al partido mismo, porque es verdad, el Partido Independiente demostró en este periodo que tenía una faceta que hasta ahora no habíamos podido probar, que es la capacidad de gestión de gobierno. Nos tocó gobernar, cogobernar, y lo hicimos bien. Y en cada una de las tareas, además, tenemos gente de confianza política, pero también de idoneidad técnica. O sea que yo creo que son los dos conceptos que hay que tomar en cuenta cuando se eligen las personas en las responsabilidades. Confianza política, sin duda, pero también idoneidad o competencia para cumplir la función que se debe cumplir. Entonces, la verdad, yo creo que nosotros vamos a tener un resultado positivo en materia electoral, porque además queremos que la coalición que aspiramos a que siga gobernando en el próximo periodo tenga un reequilibrio dentro de sus fuerzas y que el Partido Independiente tenga más peso para impulsar estas medidas que recién informábamos, que nos parecen además muy necesarias para que el Uruguay, a ver, si yo tuviera que definir cuál es el gran objetivo que el Partido Independiente quiere para el Uruguay en los próximos años, que el camino de estudiar y trabajar vuelva a ser el camino que todos los uruguayos elijan para el ascenso social. Yo creo que eso se ha quebrado en gran medida por estos indicadores, por la deserción estudiantil, por el desempleo juvenil, por la pobreza infantil, y eso es lo que queremos restaurar, para que el Uruguay vuelva a ser ese país que uno recuerda de hace muchos años, donde los padres, las madres decían, yo quiero que mis hijos estudien y que después trabajen, y se encargaban de trabajar en ese sentido, y ahora eso se ha aflojado, y eso repercute en el problema de seguridad, porque el camino alternativo para hacer plata
ascendiendo, comillas, socialmente, es el camino de portarse mal, de la delincuencia. Entonces ahí es donde tenemos que volver a cimentar esa recuperación. Nos quedan algunos minutitos, Pablo. Sí, yo recordaba ahora esta discusión de los números que se daban, Sí. ¿no? Y ese relato, hace poco Orsi diciendo que estaba en el programa del Partido Nacional, el anuncio que habían hecho la fórmula del Partido Nacional ahora, ¿no? Con la creación de esta dirección para las personas autistas y demás, y lo decía una y otra vez y después se tuvieron que dar cuenta que eso no existía dentro del Partido Nacional, ¿no? Dentro del programa. O sea, se repiten cosas que a veces llama poderosamente la atención del candidato a la presidencia del Frente Amplio lo diga, entonces que nuestro amigo Diego de repente se equivoque o no me llama la atención. Después lo seguimos nosotros, pero después de la pausa lo seguimos. La pregunta es un poco irónica. La pregunta es, ustedes tuvieron gestión en este gobierno, en determinados cargos y tuvieron gestión. Quizás demostrar esa gestión que se tuvo puede incidir un poco con lo que decía Pepe, con aquella votación que se logró allí por el 2014, que se llegaron unos 75.000 votos. Creo que fue una muy buena votación, con un senador, 13 diputados, y bueno, y ahora una votación que creo que nos llegó a los 25.000 votos. Demostrar esa gestión que se tuvo durante todo este periodo, ¿es la herramienta para poder lograr aquel resultado o quizás superarlo? Esa es la propuesta que tiene el Partido Independiente para mostrar a la ciudadanía y lograr recuperar la confianza. Sí, sin duda es la gestión, por supuesto. Nosotros creemos que haber hecho las cosas bien y haber hecho además unas gestiones que son coherentes con lo que siempre levantamos, no fue una cosa ocasional que se nos ocurrió en estos años. El Partido Independiente tiene una trayectoria de venir en el mismo sentido, e incluso quienes aportaron desde sus raíces anteriores al Partido Independiente vienen de lugares así, reivindicando estos temas con los cambios históricos que se han dado, pero hemos sido coherentes con eso y en el momento de gestionarlo lo pusimos en juego. Pusimos la espalda política, fuera chica, grande, en todo caso pusimos espalda con espalda muchas para poder concretar lo que siempre estuvimos diciendo y no cosas que se nos ocurrieron porque estaba bien, porque estaba de moda. Eso por un lado. Por otro lado también queremos reivindicar la confianza. Hoy la gente mira mucho al candidato. ¿Quién es? A la persona que vota básicamente a la presidencia de la República. A su equipo también, y si nos miran, ojalá, pero miran al candidato a la presidencia. Y nosotros queremos reivindicar que él, nuestro candidato principal, es una persona en la que se puede confiar. Y creo que ese es un valor importante. Es una persona confiable. Unos 30 segundos. Y a eso es que apelamos, por ejemplo, porque sabemos que en octubre se nos juega la interna de la coalición, para poder concretar, como preguntaba Diego, una influencia mayor en nuestras posturas, necesitamos y estamos pidiendo que nos acompañen y nos presten ese voto por 5 años para poder imponer esa agenda. Pero sobre todo que nos tengan confianza porque él la merece. Cierra el candidato entonces. Sí. Estos minutitos la verdad que es gran gusto estar acá y más allá de los intercambios que tuvimos con Diego, independientemente, así es la política también, claro, ¿no? Y está bueno que haya intercambios. Me parece que es importante manejarse con los datos. Y esos datos para nosotros son muy claros, pero en definitiva, lo que se define en octubre son los próximos 5 años del país. Y ahí hay 2 opciones. Es claro que, como nunca, quizás en los últimos tiempos, tenemos 2 alternativas. O sigue la coalición en un camino que nosotros creemos que ha sido un camino positivo, de logros, de avances, a pesar de todas las adversidades que nos tocó vivir, o vuelve el Frente Amplio, que lamentablemente yo lo que veo es que no tiene postura frente a los principales problemas del país. En seguridad social nos habla de un diálogo, pero no nos dice qué va a hacer con la seguridad social. Y frente a un plebiscito dramático y gravísimo, se lava las manos, libertad de acción, y no está dispuesto a hacer campaña, los que no piensan votar este plebiscito. De educación no dicen nada, o mejor dicho, lo que están diciendo me preocupa enormemente porque es un retroceso hacia el corporativismo. Entonces nosotros creemos que tiene que ganar la coalición para seguir avanzando y para impulsar estas medidas que recién tú enumerabas. Pero además queremos
tener más peso. Nos parece fundamental y eso se define con la votación parlamentaria del 27 Van a tener de que octubre. regresar porque son más medidas. Hay Sí. un programa de gobierno, como decíamos, más de 60 páginas. ¿Dónde se encuentra el programa de gobierno? Está en la página web del partido, Perfecto. partidoindependiente.org. Quien quiera profundizar Uy, entonces punto uy. en las medidas que ustedes proponen. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, encantado, un gusto. Gracias. Hacemos la última pausa y ya regresamos.